Bienvenidos a este nuevo capítulo del segundo módulo, donde estamos hablando de modos ventilatorios y en este caso vamos a abarcar un modo que es el controlado por volumen. Nuestros objetivos van a ser definir la modalidad, cuáles son los parámetros que tenemos que programar, cuáles monitorear y cómo se modifican los parámetros. Entonces, recordemos que las definiciones de modos tienen que ver cómo se relacionan las diferentes variables del ciclo respiratorio. Y en este caso, el modo controlado por volumen va a iniciar por tiempo, inicia según la frecuencia respiratoria que vamos a programar. También puede iniciar asistiendo un esfuerzo del paciente detectado, ya sea por un cambio de presión o por un cambio de flujo. La variable dependiente, la variable que nosotros vamos a programar y que no se modificará durante la inspiración, más allá de las condiciones clínicas del paciente, será el volumen corriente. En tanto que ciclará también cuando se alcance ese volumen corriente. A pesar de lo cual, debemos aclarar que la mayoría de los respiradores decidirá el fin de la inspiración a través de la programación del flujo o del tiempo inspiratorio, es decir, a qué velocidad se alcanza ese volumen corriente. Indirectamente estamos programando un volumen al cual vamos a alcanzar. Le tenemos que decir al aparato a qué velocidad se va a alcanzar. Las posibilidades son que se programe el flujo, que se programe el tiempo inspiratorio o que se programe la relación inspiración-expiración. La variable dependiente va a ser la presión. No podemos controlar flujo y volumen y también presión. O controlamos flujo y volumen o controlamos la presión. Como no vamos a controlar otra cosa que no sea el volumen y el flujo, vamos a tener que monitorear la presión y esta cambiará con los cambios de compliance o de resistencia del paciente. Bien, y ahora analicemos un caso clínico. Un paciente intoxicado con barbitúricos y opiáceos se encuentra inconsciente, bradimnéico, desaturando, sin apertura ocular, con una respuesta verbal con sonidos guturales y localizando el dolor. Entonces nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cuál va a ser nuestra conducta frente a este paciente? Les recomiendo a quien está viendo el video que le haga una pausa, piense para sí mismo la respuesta si quiere anotarla y la explicación de por qué, y reanude el video para ver nuestra respuesta. Lo que vamos a hacer es proceder a la intubación del paciente y sustitución de su ventilación con una respiración mecánica, un aparato de respiración mecánica. ¿Por qué va a intubarse este paciente? Porque no defiende la vía aérea. Si contamos que no tiene apertura ocular, la escala de Glasgow califica como 1, la respuesta gutural califica como 2 y localizar el dolor como 5, está justo en el límite de paciente que puede defender la vía aérea. ¿Cuáles son los parámetros que vamos a programar? Nuevamente hacemos una pausa, anotamos todos los parámetros a programar y retomamos el video. En este caso vamos a programar la variable de inicio, que es la frecuencia respiratoria, dos variables que se programan en casi todas las modalidades, que es la fracción inspirada y la presión de base o la presión al final de la expiración, el volumen corriente, que es nuestra variable independiente, y finalmente tenemos que ver a qué velocidad se inscribe ese volumen corriente dentro de la inspiración, ya sea controlando el flujo, el tiempo inspiratorio y la relación IE. Y aquí tenemos un ejemplo de nuestro paciente que se conecta a la ventilación mecánica y empieza ventilación con 15 de frecuencia, saturando el 100%, a pesar de que en este simulador está al 50%, pero todos los pacientes al conectarse empiezan al 100%, una presión al final de la expiración de 5 y 500 de volumen, con un tiempo inspiratorio ligeramente superior a un segundo, como hemos visto en el video de al lado. ¿Qué variables tenemos que monitorear? En este caso las presiones, y en este esquema que tenemos aquí al costado de un video tomado de un simulador, vemos que las presiones se inscriben como una presión dinámica, la presión pico, es decir, la máxima que se alcance durante la inspiración. También está monitoreando qué volumen minuto tiene el paciente, que sale de multiplicar
el volumen corriente expirado, es decir, lo que se recupera en el ventilómetro posterior a la válvula expiratoria, y la frecuencia total respiratoria, porque el paciente puede estar asistiendo a una frecuencia mayor. Otros parámetros que se monitorizaron, como se pudo ver en el video, son las presiones estáticas, la compliance, la resistencia, etc. Tenemos que ver cómo oxigena con esa programación. Y al recibir los gases nos encontramos con el primer problema. Tiene hipoxemia e hipercapnia. Entonces nos tenemos que plantear qué cambio debemos realizar. Probablemente la hipoxemia se debe a hipoventilación. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo modificamos el volumen minuto respiratorio para que en lugar de tener 60 de dióxido de carbono lleguemos lo más cercano al valor normal de 40? Y aquí hagan la pausa y piensen qué van a contestar. En principio, lo que debemos saber de nuestro paciente, bueno, ahí están las alarmas del simulador. Lo que debemos saber de nuestro paciente es la talla y calcular el peso ideal de nuestro paciente. En base al peso ideal, calcularemos qué volumen corriente podemos administrarle, sabiendo que la mayoría de los pacientes se beneficia con volúmenes corrientes de entre 5 y 12 mililitros por kilo. En algunas patologías los volúmenes mayores a 8 son perjudiciales y en otras volúmenes pequeños son más efectivos. En el caso de este paciente, el volumen minuto respiratorio, es decir, multiplicar el volumen corriente por la frecuencia respiratoria, es insuficiente para mantener un grado de dióxido de carbono adecuado en sangre, por lo que tenemos que conseguir un volumen minuto mayor, que sale de hacer una regla de 3 simple entre el dióxido de carbono medido, el objetivo, y qué volumen minuto tenemos. En el caso del paciente nos da que el volumen corriente máximo deseable sería de 700. Podemos entonces aumentar el volumen corriente y también aumentar el volumen, la frecuencia respiratoria para que el volumen minuto final nos dé el necesario para alcanzar 40 de dióxido de carbono. ¿Qué otros parámetros se pueden programar y monitorear en estos pacientes? Acá otra vez hacemos una pequeña pausa y ustedes piensan la respuesta. Nuestra respuesta tiene que ver con la morfología de la curva de flujo. La morfología de flujo de onda cuadrada, de flujo continuo, tiene un área bajo la curva mayor que la del desacelerado para igual nivel de presión. Otra cosa que se puede programar es una pausa inspiratoria. Como vemos aquí, en la pausa inspiratoria se inscribe la presión de meseta, hay flujo cero y una vez ingresado el volumen se mantiene ese volumen lo que dure la pausa. ¿Para qué sirve medir la presión de meseta o estática o plató, como quieran nombrarla? Durante la inscripción de la presión plató se infiere la presión pico alveolar, es decir, mientras durante la presión pico, como vemos que es un poco más alta que la presión plató, estamos considerando el movimiento del gas a través de el sistema y por ende la resistencia del sistema está agregada a esta presión, durante la inscripción a flujo cero no existe esa variable para considerar de la resistencia, dado que no hay flujo de gases. En realidad hay un movimiento muy lento de los gases y eso se puede ver en la pendiente o pendeluff que se inscribe durante una pausa prolongada inspiratoria. En pausas de 2 segundos esto es más visible que en pausas breves. Y esto nos hace pensar cómo están las presiones o promedio de presiones a nivel alveolar. Presiones altas a nivel alveolar son riesgosas para los pacientes. Implican mayor posibilidad de lesión asociada a la ventilación mecánica. Bien, finalmente, como para repasar esta modalidad,
La ventilación controlada por volumen es una modalidad que se inicia por tiempo, puede asistir gatillando por flujo por presión si hay un esfuerzo del paciente, cicla por volumen y la variable dependiente va a ser la presión, es decir, esa es la variable que vamos a monitorear. Para cambiar el volumen minuto respiratorio debemos ajustar la frecuencia respiratoria o aumentar el volumen corriente, que es lo que hicimos en el caso de ejemplo. El flujo puede ser continuo, la onda cuadrada, o desacelerado, que es la onda habitual. Se puede programar una pausa inspiratoria, que en este caso lo hicimos en forma manual, pero puede mantenerse durante todos los ciclos, y esta inscribe una presión estática y aumenta también la presión media en la vía aérea.